Para comenzar, una breve introducción sobre nuestro tema. El tema elegido es el clasismo. El clasismo ha sido un problema persistente en México desde sus comienzos como nación. El clasismo consiste en una forma de discriminación hacia la clase social de una persona. En esta situación se considera que las personas con mayor estatus económico tienen más poder y autoridad sobre aquellos que no, y por lo tanto son superiores y tienen más derechos. En este artículo daremos información recaudada en distintas fuentes sobre una definición más exacta del clasismo, cómo ha reaccionado la población mexicana ante este movimiento y las complicaciones que ha tenido en la sociedad en distintos ámbitos, tanto el laboral y el ámbito social. Un problema tan grande como el clasismo debe solucionarse lo más rápidamente posible. Por eso, en este artículo también incluiremos las soluciones que tanto el gobierno y la población han tomado, aunque no siempre efectivas, para erradicar esta forma discriminatoria de pensar. A través de este artículo de investigación, pretendemos arrojar luz sobre el fenómeno del clasismo y su impacto en la sociedad actual. Creemos que al comprender mejor estas manifestaciones y consecuencias, podremos trabajar hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde el valor de un individuo no se caracteriza por su estatus en la posición de la jerarquía social, sino por su carácter y sus capacidades. Hola, mi nombre es Néstor González y hoy les voy a hablar sobre el clasismo. Bueno, iniciamos con ¿qué es el clasismo? Bueno, el clasismo es un método de exclusión social donde se juzga y discrimina a las personas basándose en la cantidad de dinero, bienes y servicios que esta persona o grupos de personas tengan a su disposición. Es decir, durante menos de estos tres elementos mencionados tenga esta persona o grupos, serán tratados de maneras inferiores al resto. Entonces, el clasismo es un fenómeno heredado del racismo, pero a diferencia del racismo, no se discrimina por la etnia, color de piel, de pelo o de ojos, sino por el estatus social al que pertenezcan las personas. Si es de clase baja, media o alta, la discriminación suele darse de arriba hacia abajo, es decir, de los de clase alta hacia los de clase baja. El clasismo, como lo conocemos, surgió junto a las clases sociales durante la Edad Media. Bueno, un poquito antes, es decir, cuando las realezas y élites surgieron en la sociedad, esto generando niveles en los que las personas podían estar, es decir, campesinos, guerreros, élites y realeza. El clasismo se presenta en nuestra sociedad y entorno de diversas maneras, ya sea de la escuela, en el trabajo, en la calle o en la misma casa. Lo peor de todo es cuando se relaciona ciertas etnias y grupos sociales con las clases más bajas, generando no solo ideas racistas contra estos grupos, sino también ideas clasistas. Existen dos tipos de clasismo: el individual, en donde el individuo en sí tiene sus propias ideas y maneras de expresar su clasismo, es decir, hay gente que es más clasista que otras, y el clasismo estructural. Este tipo de clasismo es impartido por el Estado y las instituciones, ya que éstas tienen el poder y por ende también pueden ejercer su clasismo, aunque de una manera mucho más sutil que el clasismo individual. Y eso sería todo por mi parte. ¿Por qué el clasismo es el medio de discriminación principal en México? En México hemos tenido la oportunidad de ver muchos casos de clasismo mediante las redes sociales. Estos casos nos dan la oportunidad para reflexionar sobre este preocupante tema de discriminación por condiciones sociales. En México hemos tenido la oportunidad de ver muchos casos del clasismo por medio de las redes sociales. Estos casos nos dan la oportunidad de poder reflexionar acerca de este preocupante tema que se da por las condiciones sociales. Un caso que ha causado mucha controversia en las redes sociales es la agresión sufrida por Hugo Enrique Vega, que trabajaba como un ballet parking. El agresor de este caso fue su empleador, el empresario Miguel Moisés. Este caso fue captado por las cámaras de seguridad del lugar. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010, el primer factor de división de la sociedad mexicana es la riqueza. El 59.5% dice que la riqueza divide mucho, el 26.6% piensa que poco y el 2.5% señala que nada.
Las personas en sectores socioeconómicos medio alto y alto son quienes en mayor porcentaje perciben que la riqueza ocasiona más divisiones. En esta encuesta, aplicada a personas de todos los estratos socioeconómicos, niveles educativos y rangos de edad, en 1.300 localidades y 301 municipios, las y los mexicanos que perciben que en algún momento no han sido respetados sus derechos por no tener dinero, o sea, estos son el 31.6%, los de su apariencia física, que son el 24.5%, los de edad, que son el 24.1%, y los de sexo, que son el 23.3%. Además que el 60% de personas piensan que en México existe un trato desigual en razón del tono de piel. Esto solo nos indica que el clasismo en nuestro país aún sigue muy marcado en toda nuestra población. Este tipo de discriminación se practica gracias a que mucha gente de nuestro país piensa que nuestra sociedad está dividida en diferentes clases sociales. Las víctimas de esta discriminación normalmente son las de clase baja o clase media. Y según el artículo 206 del Código Penal para el DF, un caso de discriminación podría imponérsele al agresor la sanción de 1 a 3 años de prisión. Mi nombre es Ana Paula, soy del grupo 209 y voy a estar hablando de las características del clasismo. Una de ellas es que el clasismo es un tipo de discriminación de muchos que es ejercida en individuos de una clase social distinta a la nuestra, que es normalmente inferior. Otra característica es que este tipo de discriminación puede malinterpretarse el origen que mueve cierta discriminación. Si una persona de la raza minoritaria o inmigrante además pertenece a la clase baja, está siendo objeto de un trato desigual por otro individuo, pudiendo no saber qué mueve este trato. Hay dos tipos de clasismo, el individual y el estructural. El individual se produce individualmente con dos personas y el estructural, que también es llamado institucional, ocurre cuando el clasismo se fomenta de cierta forma pasiva desde las instituciones. Ocurre cuando se presta un servicio público de forma asimétrica en función de la clase social. Otra característica de estas 6, es que esta discriminación puede ser al revés. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la clase baja o media discrimine o maltrate a la superior. El clasismo puede ser producido por organizaciones y partidos de extrema izquierda, debido a que el marxismo implica un profundo desprecio a quienes detecten una posición dominante en la sociedad por motivos económicos. Y puede expresarse de diferentes formas, como con insultos verbales, escraches o ya sea violencia física. Y eso fue todo de mi parte. Muchas gracias. El clasismo y su relación con la desigualdad económica. El clasismo en México ha aumentado durante el paso de los años, con desigualdades económicas y sociales cada vez más notables, debido a una brecha que se conoce como clase alta y clase baja. Principalmente, los primeros, los de la clase alta, consideran a los de la clase baja inferiores a ellos y tienden a menospreciarlos, pero todo esto está ligado al estatus económico de la persona. De acuerdo a Longman y otros, 2014, existe una tendencia a percibir a las personas de la clase social baja como menos evolucionados y más cercanos a los animales. De acuerdo a Sainz y otros, esta deshumanización de las personas de la clase social baja se asocia con un menor apoyo a las políticas públicas y redistribuidas como consecuencias de considerar que la pobreza de dichos grupos viene determinada en gran parte por su irresponsabilidad a la hora de gestionar su economía, a la vez que se minimiza la influencia de las crisis económicas o limitaciones contextuales. Sin embargo, a pesar del papel que juega la deshumanización en el mantenimiento de la desigualdad, la investigación previa no ha analizado cuáles son las causas de dicha deshumanización de las personas de la clase social baja. A este respecto, algunas variables ideológicas, como por ejemplo el clasismo. De acuerdo a Jordan y otros, 2020, promueven una visión de la sociedad jerarquizada que favorece el rechazo a las políticas redistribuidas. Estas actividades son hostiles con la educación negativa de los pobres,
ligeras e incompetencia, además de la inmoral o consumibles. No solo es más paterno, sino un tercero o institución que conduce a cómo deben de actuar a través de la reputación astuta de las personas de baja brida, que se consideran bajas en la capacidad de manejar su propia vida. Todo esto debe estar bajo un control estricto. Los que cumplen con la ideología de esta clase creen que las diferencias sociales y económicas entre los grupos reflejan las naturales entre ellos, por lo que justifican que los grupos de la parte inferior de la jerarquía social merecen esas desventajas. Aquí podemos ver cómo es el clasismo y su relación con la desigualdad económica. Bueno, a mí me toca hablar del clasismo en el ámbito laboral y en los medios de comunicación. Para empezar, una frase que creo que ayuda a entender mucho el racismo hoy en día, que dice, nuestra sociedad ha normalizado el racismo y el clasismo con frases cotidianas que lastiman la dignidad de las personas. No lo percibimos porque lo hemos vuelto parte de nuestra cotidianidad, pero nos hemos preguntado cómo se siente la otra persona al escucharlo. Capital Plural, 26 de mayo de 2023. Ahora, referente al tema de los medios de comunicación, sabemos que tienen un impacto muy fuerte en el pensar y actuar de las personas porque refuerzan los estigmas, estereotipos y patrones de nuestra sociedad que, ya sea inconscientemente o no, influyen en la vida de la persona. Los más famosos o más mencionados serían el periódico, la televisión, la radio y más que nada las redes sociales, que como tienen sus ventajas, que son la herramienta principal de comunicación y entretenimiento, también tienen sus desventajas, que sería que es más fácil fomentar mensajes de discriminación y odio, ya que el anonimato facilita ejercer, aceptar y difundir la discriminación. Ahora, referente al ámbito laboral, se ha incrementado conforme al pasar de los años porque muchas empresas están limitando un posible potencial debido al hecho de discriminar a sus entrevistados en función de sus influencias y rasgos físicos. En este también tenemos una frase que dice, es difícil elevarse solo con injerto duro y talento. El sistema está manipulado desde el principio, de dónde vienes, lo que hacen tus padres, tu acento, a qué escuela fuiste, si eres de una familia de clase trabajadora, las probabilidades están en tu contra. Claire 2019. Y por eso muchas veces la gente juzga por apariencia, ¿verdad? Pero por esta razón se considera que el currículum vitae es lo único que se debe analizar al momento de escoger candidatos, porque cuenta más el ámbito académico y la experiencia laboral que tiene una persona antes que su aspecto, porque entonces no le estaríamos dando la oportunidad de demostrar lo que la persona es capaz de hacer. Y eso fue todo sobre mi tema. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, en conclusión, el clasismo es un método de exclusión social donde se juzga y discrimina a las personas basándose en la cantidad de dinero, bienes y servicios que una persona o grupo de personas tengan a su disposición. Es un tema que lleva presente en México desde hace siglos, lo único que ha cambiado es que el nivel ha disminuido. Hay muchos ejemplos de clasismo, algunos peores que otros, pero al fin y al cabo siguen siendo clasismo. Tenemos maneras de saber si algo es clasismo o no, y esto es identificando si cumple con todas las características del clasismo. Además, también podemos identificar cuál de los dos tipos de clasismo es, individual o estructural. Como pudimos observar, esta se presenta en muchas áreas como el trabajo y las redes sociales. Sin embargo, no le damos tanta importancia porque la gente lo ha normalizado o lo ha hecho motivo de risa. Vivimos en una sociedad llena de estereotipos y prejuicios, por lo que la remuneración, salario mínimo y puestos laborales siempre se han visto afectados por cosas como la apariencia, la nacionalidad, el físico, la lengua o el acento, etc. Sin embargo, también hay muchas estrategias que podemos utilizar para combatirlo, porque aunque las redes sociales son un gran medio de comunicación, muchas veces la gente utiliza para comunicar cosas que pueden lastimar a las personas. Por último, existen buenas prácticas en los medios, hay anuncios incluyentes, libres de estereotipos, de estigmas, mostrando que sí se puede hacer publicidad con enfoque de igualdad y no discriminación. No es fácil, pero tampoco es imposible.